Ahora, esta designación del doctor Javier Mauricio Torres se realiza luego de un concurso que tuvo una serie de incidentes y que fue especialmente largo. Precisamente para conversar sobre esto se conecta con nosotros Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien damos la más cordial bienvenida esta mañana. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. Fermín, buen día, muchas gracias por la invitación, ya les extrañaba a ustedes, amigos de Plan B, y particularmente a ti, Fermín, por estos espacios de discusión, y pues aunque el desarrollo ha llegado y ese es el que nos impide estar físicamente juntos, me refiero a los apagones, aprovechemos este tiempo para no solo reseñar, sino analizar de manera objetiva lo que ha sido este largo concurso que finalmente hoy en la mañana le ha dado un nuevo contralor al país. Efectivamente, Mauricio, como señalas, esta mañana les comentábamos, se reunió ya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y designó al doctor Javier Torres, funcionario de la Contraloría, funcionario de carrera también de la Contraloría y que también ha tenido experiencia en la Asamblea Nacional y la Fiscalía General del Estado. La presidenta del Consejo, la señora Nicole Bonifaz, también se pronunció sobre esta designación y puso un punto interesante que podemos ir discutiendo con Mauricio, que es este de las acciones de protección que han afectado las designaciones en el Consejo de Participación. Veamos qué fue lo que dijo Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación. Designar hoy al Contralor General del Estado es un aporte trascendental para la gestión pública y la lucha contra la corrupción, en observancia con los artículos 211 y 212 de nuestra Carta Magna. Designar a la autoridad encargada del control de la utilización de los recursos estatales como autoridad titular da fe de que hoy el CPCCS cumple con saldar esta deuda con el país y reitera su compromiso con la ciudadanía a pesar del uso desacerbado de acciones de protección que solo han frenado este y otros concursos. Es por esto que para dirimir esta postergación injustificada para designar autoridades titulares de control, esta administración realizará una petición formal a la Corte Constitucional del Ecuador para que emita un pronunciamiento que pondere el derecho de los postulantes y de toda la ciudadanía. Bueno, declaraciones de hace pocos minutos de Nicole Bonifaz. Ella atribuye, Mauricio, parte de las demoras en estos concursos, no solamente en el de Contralor, sino también en otros que se realizan para las autoridades de control, al abuso de las acciones de protección, al abuso de estos instrumentos de protección constitucional de derechos que también se han dado en otros ámbitos. Por ejemplo, los vimos en las pugnas políticas, en el Consejo de Quito, en la Asamblea Nacional, en la propia función judicial, ¿verdad? ¿Qué te parece esta postura de la presidenta que ella anuncia, pues, solicitar a la Corte Constitucional algún tipo de regulación? ¿Es posible? ¿Cabe esta regulación? Partamos, Fermín, de que este es uno de los incidentes no solo de este concurso, sino también de los otros que en paralelo lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El uso abusivo de las garantías constitucionales se ha hecho presente en el proceso para elegir contralor, renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral, defensor público general, y esto no tiene asidero si lo analizamos desde la esencia misma de la figura jurídica, sino que más bien se utiliza para satisfacer caprichos, cuestiones específicas, particulares, intereses propios de los concursantes o incluso intereses políticos, intereses partidistas de quienes quieren meter la mano al concurso. No nos olvidemos incluso, Fermín, que en este momento, teniendo ya un contralor designado por 6 votos contra 1 en el Consejo de Participación, hay 2 acciones de protección que han sido presentadas en los últimos días con el claro objetivo de bajarse, ya no al contralor electo, sino al concurso completo. Y esto es algo que hay que mencionar porque la inestabilidad institucional, y desde Ciudadanía y Desarrollo lo hemos dicho de manera recurrente, no puede ni debe ser objeto del uso abusivo de las garantías constitucionales. Esto no pasa, a propósito de lo que tú mencionabas, por un trabajo normativo regulatorio de la Corte Constitucional, sino por principalmente tener claro
en cuanto a los sujetos activos, cuándo funciona o cuándo se debe activar este tipo de acciones, y por otro, de quienes juzgan, los jueces, de cuándo efectivamente debe sancionarse a favor del ciudadano y cuándo debe desecharse una acción de este tipo por ser claramente abusiva, ¿no? Eso es lo que nos falta: capacitación ciudadana en temas de garantías y capacitación jurisdiccional a los jueces, a los operadores de justicia sobre estos mismos temas. Es decir, no es la Corte Constitucional la que debe emitir algún tipo de normativa, sino que son los propios jueces que reciben estas acciones constitucionales, que las tramitan, las que deben hacerlo aplicando la ley en su integridad y con criterio. Indiscutiblemente, y de eso se trata, Fermín, no solo de casos como estos, vinculados a los temas de los concursos públicos, sino también, no nos olvidemos, de aquellos que terminan dejando en libertad a capos de grupos delincuenciales, de grupos de narcotráfico y de crimen organizado. No nos olvidemos que son las mismas acciones, las de garantía, las que se utilizan abusivamente para beneficio de unos pocos, ¿no? Y con jueces cómplices en unos casos o jueces ignorantes en otros. Vamos a analizar el concurso en sí. Es un concurso que ustedes desde Ciudadanía y Desarrollo han seguido en sus varias etapas. ¿Cuáles serían los puntos clave de este concurso que tú podrías identificar? Las demoras más significativas, los incidentes más importantes. Fermín, partamos de lo que resulta risible. El periodo para que Carlos Polit fue electo, fue designado, era de 5 años e inició en 2017. Su renovación, independientemente de lo que sucedió, debía darse en el primer trimestre de 2022. Sabemos qué pasó con Carlos Polit, sabemos que además se produjeron sucesivas subrogaciones y encargos, pero lo cierto es que ese término, ese mandato de 5 años, venció en el primer trimestre de 2022. El Consejo de Participación Ciudadana de aquel entonces debía hacer un concurso para garantizar que un contralor titular definitivo entre en funciones en ese momento. Y los primeros pasos efectivamente se dieron: la regulación, el reglamento del concurso, la puesta a punto de la convocatoria al mismo tiempo para lo que significa tanto la veeduría oficial como la conformación de la Comisión Ciudadana. Pero a partir de entonces, de esas pugnas internas en el Consejo de Participación, torpedearon el concurso y han hecho que 2 años más tarde, y prácticamente 2 años después de que debía darse el relevo, tengamos un contralor definitivo, algo que resulta inaceptable y que se está dando en otras instituciones. Mira que incluso, y sin afán de desenfocarme del tema, Fermín, estamos a punto de que todos los miembros del Consejo Nacional Electoral cumplan con el periodo completo para el que fueron designados, sin que se haya dado la renovación parcial, y en este momento debiendo darse ya una renovación definitiva. ¿Estará el Consejo a la altura de ese momento? Pues veamos cuándo ese concurso en específico, producto de acciones de garantía, acciones de protección, ha regresado a cero. El siguiente punto, dejando de lado las pugnas al interior del Consejo de Participación Ciudadana, tiene relación con la enorme subjetividad con la que actuó la Comisión Ciudadana de aquel entonces. No te olvides, Fermín, que de más de 100 carpetas recibidas, se emitió un informe de cumplimiento de requisitos en el que apenas poco más de 40 cumplía a cabalidad con ellos. Presentado declaraciones juramentadas, presentado certificados completos. Cerca de 70 no lo hicieron. No obstante, la Comisión Ciudadana, burlándose de la norma constitucional, vulnerando la propia disposición reglamentaria y utilizando un argumento que honestamente no sé de dónde sacaron, que no se debe sacrificar el derecho de participación por la mera omisión de solemnidades, principio que tú sabes que jurídicamente no existe, decidieron aceptar a trámite, aceptar en el concurso a todos los postulantes, y terminó dándose este concurso con más de 100, en definitiva, sin que todos ellos cumplan con los requisitos establecidos por la Constitución. Este detalle no es menor, porque, Fermín, sobre ello
no solo que se presentaron acciones de protección, estas que estamos mencionando, sino porque también sobre la base de esta aceptación se presentaron muchas impugnaciones ciudadanas que lo que buscaban era impedir que postulantes con irregularidades desde el inicio continúen y avancen en el proceso. Ahora bien, podemos identificar entonces por lo menos dos hechos, digamos, sui generis. El primero, que este concurso es tan extemporáneo que el periodo de la persona que debía ser reemplazada ya terminó hace 2 años, ¿no? Que es el caso de Carlos Polit. Recordemos que este contralor en rigor lo que hace es suceder el periodo de Carlos Polit. Como Carlos Polit pues renunció, huyó del país al inicio del gobierno de Lenín Moreno, le sucedió después el contralor subrogante Pablo, el contralor subrogante nombrado por el Consejo Transitorio, ¿no? Que a su vez también cayó en medio de una serie de escándalos de corrupción. De hecho, fue condenado por corrupción, y esta corrupción consistía en recibir dinero para favorecer, acomodar informes de la Contraloría, ¿no? Desvanecer glosas incluso, Fermín, borrar responsabilidades, es decir, perpetuar impunidad y perjudicar al país, detalle no menor respecto de lo que tú mencionas. Así es, un contralor que fue Pablo Celi, que fue colocado en ese puesto por el Consejo Transitorio, que en su momento no quiso hacer el concurso para nombrar al reemplazo de Carlos Polit, que es lo que debieron haber hecho en ese momento. Indiscutiblemente, y mira que tú estás mencionando la situación de Pablo Celi, quien cuando el Consejo Transitorio fue lo suficientemente hábil para ni siquiera ser objeto de evaluación como contralor subrogante, sino de negociar con el difunto señor presidente de aquel Consejo de Participación, ni vale la pena referirse a él, esta dualidad de presidente y vicepresidente a su vez de la función de transparencia y control social. Eran una dupla, el señor Celi y el señor que presidía el Consejo de Participación Transitorio, y ellos fueron los que además tuvieron injerencia de una u otra forma en algunos asuntos tan importantes como la renovación parcial de la Corte Constitucional de aquel entonces, recordarás tú. Y que no fue ni siquiera parcial, fue completa. Y luego ha habido una serie de subrogaciones, la más larga, la de Carlos Riofrío González, que es pues un funcionario de carrera de la Contraloría, que una vez que se ha hecho esta designación el día de hoy, habrá que esperar para que la Asamblea Nacional, que está previsto se instale el día 20, le posesionen el cargo al nuevo Contralor. Hubo también una serie de reformas al reglamento del concurso. ¿Cuáles fueron las reformas y cuáles fueron los motivos de polémica en este caso en particular del reglamento para elegir Contralor? Te agradezco muchísimo por esa pregunta, Fermín, porque como recordarás, Ciudadanía y Desarrollo estuvo involucrada en ese tema e incluso de una forma muy malintencionada se intentó vincular a la organización con intereses específicos en la designación de una persona en la Contraloría, algo que estaba por fuera de absolutamente todo. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana anterior empezó el concurso para la Contraloría, modificó el reglamento, obviamente a su antojo, de tal forma de acomodar ciertas disposiciones para meterle mano al concurso y asegurarse con la mayoría de aquel entonces que uno de sus adeptos pueda ser designado Contralor. Dentro de estas metidas de mano al concurso no solo estaban las de la modificación de la forma en la que se valoraban los méritos, haciendo que pese más una vertiente respecto de otras, sino que incluso el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección podía ser designado casi de manera directa por quien presidía el Consejo, pues la Comisión Ciudadana debía seleccionarlo de una terna directa enviada por quien presidía la institución, y eso era terrible, eso era una injerencia directa en el concurso. Nosotros en su momento, cuando se discutía la norma, enviamos a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana una matriz de observaciones y sugerencias de reformas que fue ignorada por todos ellos. El proceso siguió adelante y no fue sino después de la pugna, cuando ya el señor Ulloa aceptó la presidencia o
logró la presidencia del Consejo de Participación, que se reformó el reglamento en buena medida sobre la base de esas observaciones que había emitido Ciudadanía y Desarrollo para darle una mayor igualdad y equidad a los postulantes y sobre todo garantizar un poco más la independencia de un proceso que ya sabíamos iba a tener a muchos interesados en meterle mano. No obstante, se dio, como tú sabes, las nuevas pugnas. El señor Ulloa y un grupo de miembros del Consejo de Participación Ciudadana terminaron destituidos por la Corte Constitucional. Entró un nuevo Consejo de Participación interino durante pocos meses que prácticamente no hizo algo por este concurso, y ahora este que se ha designado con nuevas reformas al reglamento sobre la marcha, regresando al instrumento original, no ha sido excepto o exento de observaciones, críticas y comentarios por cuestiones como las que te acabo de mencionar, el tener una injerencia directa al designar prácticamente a dedo a quien ejercía la secretaría de dicha comisión ciudadana, ¿no? Ese tipo de cuestiones tienen que ser corregidas y me atrevo a decir, Fermín, no mediante reformas reglamentarias, porque sabemos que la composición del Consejo de Participación hará de las suyas en los distintos concursos, sino buscar más bien que esto quede establecido como normas generales de los concursos públicos en alguna ley de la República que únicamente pueda ser modificada por la Asamblea Nacional. En las últimas semanas de este concurso se señaló la posibilidad de que el correísmo estuviese influenciando para designar y concretamente a dos personas, la señora Vivanco y también Juan Falconi Puig, un conocido abogado cuyas simpatías con el correísmo no son ningún secreto. ¿Hubo realmente esta injerencia correísta o esta disminuye a partir de la caída del presidente del Consejo de Participación, de Allen Berbera, quien era, como todos sabemos, también un abogado de Correa, otro simpatizante correísta bastante conocido? ¿La salida de Allen Berbera pudo afectar la recta final del concurso? Definitivamente sí, y esto lo único que hace, Fermín, es ratificar que no estamos frente a una institución que pueda hacer bien las cosas, sino frente a una institución que actúa conforme a las mayorías. La salida de quien hacía mayoría y presidía la organización cambia dramáticamente las cosas, hace que el concurso cambie de rumbo y de los resultados que tenemos ahora. El mover una sola ficha puede cambiar absolutamente este tema. El día de mañana puede alguno de los consejeros de la nueva mayoría cometer un error o caer en un horror, terminar en desgracia, salir del consejo, y no nos olvidemos que ahí, por ejemplo, en la lista de suplentes tienes a quien fuera abogado de Jorge Glass, a quien fuera abogado en algunos temas de Rafael Correa, y que incluso estaba buscando ser miembro del Consejo Nacional Electoral. Así es que dentro de ese tema de los vaivenes políticos y los intereses particulares, todo es posible en estos concursos. Lo que estamos viviendo hoy indiscutiblemente tiene una relación con la salida de Allen Berbera y la reconfiguración de fuerzas al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, Mauricio, es evidente que el Contralor tiene una serie de desafíos, ¿no? Una Contraloría cuya acción ha sido cuestionada, es decir, si tú tienes un titular de la Contraloría condenado, esto ya no son pues meramente especulaciones, sino que ha sido condenado por una red en la que acomodaban los informes. Esto creo que golpea institucionalmente a la Contraloría. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos del nuevo Contralor una vez que sea posesionado por la Asamblea Nacional? El gran reto, Fermín, es el de la reinstitucionalización. Y yo creo que si el señor Torres Maldonado apunta a fortalecer la institucionalidad de la Contraloría, contará no solo con el apoyo de Ciudadanía y Desarrollo, de Plan B y otras organizaciones y medios de comunicación, sino del país entero. Estamos hablando de que es la institución encargada de velar por el buen uso de los recursos públicos, y en ese sentido hay que trabajar con total y absoluta objetividad y sobre la base de lo que dice la Constitución y la ley. Eso ya de por sí representa un reto cuando se ha conocido en las últimas administraciones, dejando por fuera a las subrogaciones más recientes, las de la señora Zárate y el señor Río Frío, que prácticamente se vendían dictámenes, se vendían resoluciones, se desvanecían glosas, y las decisiones al interior de la Contraloría tenían un precio. Eso en la época de Celi, en la época de Polit, y no nos olvidemos que la época de Polit fue de prácticamente 10 años,
debe mirarse con atención, pues no creo que haya sido producto de una sola persona, sino que de por medio probablemente incluso estaban involucrados funcionarios de carrera que hasta hoy se encuentran dentro de la institución. Así es que el reto de la vigilancia, la institucionalidad, la depuración interna es gigante. Demostrarle al país que la Contraloría puede hacer bien su trabajo, que no solo dedica sus recursos humanos, técnicos, materiales a perseguir a funcionarios menores por glosas de 30 o 40 dólares o por la mala liquidación de un viático, sino que puede perseguir efectivamente a aquellos que le meten la mano al bolsillo a los ecuatorianos y se llaman millones. Continúan pendientes de otras designaciones. Ahora se habla de la posibilidad de un acuerdo político para un juicio político contra la fiscal general, pero el periodo de la fiscal general entiendo que ya solamente tiene un año, es decir, este mecanismo de las designaciones por medio de los concursos en el Consejo de Participación quedó ratificado luego de la consulta cuando el presidente Lasso planteó si se debía o no modificarlo. Lo cierto es que la mayoría de la población no lo quiso modificar y eso significa que vamos a seguir viendo este tipo de concursos. ¿Cómo ves tú esta nueva mayoría en el Consejo, los nuevos liderazgos que han surgido en el Consejo de Participación y los concursos que todavía están pendientes? Empiezo por el Consejo, Fermín, y yo no veo más que una nueva mayoría política con intereses propios. De nuevo, no apunta a la institucionalidad, no apunta irrestrictamente al respeto a la Constitución y la ley, apunta a defender los intereses de quienes forman parte de la mayoría. Una institución que tiene problemas de fondo no va a cambiarlos o corregirlos simplemente porque sale una persona o porque salen dos o porque salen tres. El problema va a permanecer ahí. Todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin excepción, tienen algún vínculo político partidista, tienen intereses particulares y así los tendrán presentes en cada uno de sus actos durante el resto de sus mandatos. Así es que en lo personal no espero mucho del Consejo de Participación. El segundo tema que tú mencionas, y mira que yo soy de los que voté contra la propuesta del gobierno respecto del Consejo de Participación y la designación de autoridades, esperábamos algo distinto, esperábamos no simplemente cambiar el control de una mano a otra, sino un cambio de fondo, un cambio en la forma de designación de autoridades. La propuesta del Ejecutivo, y tú lo conoces bien, no era sino quitarle al Consejo de Participación la atribución de designar, pasársela a la Asamblea Nacional y modificar la forma en la que funcionaban las comisiones ciudadanas para que ahora quien ejerce influencia en ellas no sea quizá el Consejo de Participación, sino el Ejecutivo de manera directa. Acá ese tipo de cuestiones necesita una resolución distinta a simplemente cambiar el poder de una mano a la otra. La propuesta del Ejecutivo era una propuesta inaceptable para quienes defendemos principios y no nos enfocamos en las personas. Y finalmente, el tema que tú dices es importante, por supuesto, porque no solo está en camino la renovación de quien será la titular o el titular de la Fiscalía General del Estado. Estamos hablando que Diana Salazar cumple su mandato en abril de 2025, si no estoy mal, con lo cual el concurso, propiamente dicho, debería empezar al menos 6 meses antes. Estamos hablando de agosto del año 2024, y en ese sentido el tiempo pasa tan rápido que eso está a la vuelta de la esquina. Hay una designación pendiente en cuanto ya no, insisto, a renovación parcial, sino renovación total del Consejo Nacional Electoral, renovación parcial, sino total del Tribunal Contencioso Electoral, designación de un defensor del pueblo, designación de un defensor público. Así es que los retos de este Consejo en cuanto a concursos públicos, que van mucho más allá de esos problemas que creemos ver a simple vista, está ahí y difícilmente, insisto, se va a solucionar mientras quienes forman parte del Consejo estén únicamente pendientes de sus intereses específicos. Este consejo del que estás hablando, Mauricio, es un consejo que acaba de ser electo por votación popular y sin embargo el escenario que nos planteas pues es poco alentador. Acaban de empezar sus funciones, pero tú nos dices que tienen ya pues una serie de compromisos. ¿Cómo se verifican estos compromisos?
Fermín, yo creo que hay que remitirnos a las pruebas de que, por ejemplo, varios de quienes hoy forman parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no solo el expresidente, que ya no es miembro del Consejo, formaban parte de la Liga Azul, de aquella polla que se difundía incluso en los mítines de los candidatos a las elecciones seccionales de febrero de 2023 por parte de los correístas. Ahí estaba, por supuesto, el señor Vera, pero estaba también el señor Verduga, estaba la señora Saltos. Hay una relación directa, en este caso, con una organización política, el correísmo. Indiscutible, aunque quieran negarlo, que el señor Fantoni tenga una relación, una cercanía con el Partido Social Cristiano. Se lo ha dicho, se lo ha visto. De la misma forma podríamos decir de manera muy franca, e independientemente de que nos caiga bien o mal, la cercanía política de quien acaba de entrar en reemplazo del señor Alem Berbera, Juan Esteban Guarderas, con el gobierno actual. Fue la mano derecha de Luis Verde Soto, no solo en el Consejo Nacional Electoral, sino en varias de sus acciones dentro de la Secretaría Anticorrupción. Así es que esas relaciones no hay que negarlas, hay que verlas y transparentarlas para saber sobre todo a qué atenernos, Fermín. Podríamos preguntarle también a la señora Calvache, a la señora Verde Soto o a la señora Bonifaz cuáles son sus vinculaciones políticas y probablemente estas salten. Y no quiero decir con ello que sea malo tener vinculación política, lo malo es, teniéndolas, negar que se las tiene. Decir que uno es objetivo, independiente, pero por detrás estar respondiendo a intereses políticos particulares. Y de otro lado, para contrapesar esos intereses políticos, partidistas o específicos, una sociedad activa, empoderada, una sociedad civil que vigila, un periodismo que acompaña a los concursos, que denuncia cuando hay manipulación de resultados. Ese contrapeso es vital en estos casos para poder llevar a cabo un resultado que satisfaga al país, y no me refiero en función de quién ejerza el cargo finalmente, sino en cuanto a sus estándares de transparencia, de integridad, de idoneidad de la forma en la que se lleva el proceso en sí. Finalmente, Mauricio, ya para terminar este espacio, hemos estado conversando en Plan Político esta mañana con Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Una de las cosas que se denunció de este gobierno, de esta administración, fue la injerencia que al parecer tenían funcionarios de Palacio o exfuncionarios de Palacio con los consejeros de participación para las designaciones. ¿Cómo ves tú esto con relación al nuevo gobierno de Daniel Noboa? ¿Se puede esperar un mayor respeto, una mayor autonomía de esta función del Estado o se puede anticipar una gestión similar, una acción similar? Creo, Fermín, que siempre hay que esperar un gobierno que respete la independencia de las funciones del Estado. Esto es un mandato constitucional y alguien que jura respetar la Constitución debe ejercer su cargo en función de sus parámetros. Yo no pierdo la esperanza de que tengamos un presidente que no intimide ni amenace a la función judicial, que no mate de hambre a la función legislativa o a la función de transparencia y control social, y que permita que las acciones que se realizan con las demás funciones del Estado sean de coordinación únicamente y no de injerencia y manipulación. Recordemos que, claro, de manera directa, el presidente de la República tiene una vinculación con la función de transparencia y control social, toda vez que los superintendentes son designados de ternas que envía el Ejecutivo, pero las demás autoridades, como la Contraloría, como el Consejo Nacional Electoral, el Contencioso Electoral, como la propia Defensoría del Pueblo, deben darse mediante concursos, idealmente sin injerencia y, como digo, con respeto entre las funciones del Estado en cuanto a su independencia, sin injerencia de ninguna de ellas. Mandar, hacer política, buscar gobernabilidad no implica meterle la mano a las funciones del Estado, implica ejercer con la majestad del cargo sobre la base de la Constitución, pensando siempre en los ciudadanos y en el país. Así es que no hay que perder la esperanza, Fermín, de que Daniel Noboa, que se posesionará finalmente, según se dice, a finales de este mes, el 30 de noviembre, ejercerá su cargo durante 18 meses, respetando a rajatabla la independencia de las funciones del Estado. Esperemos que así sea. Esperemos efectivamente que así sea. Muchísimas gracias a Mauricio Alarcón, quien ha estado con nosotros conversando en Plan Político sobre la designación del nuevo Contralor General del Estado, que el día de hoy ha sido ya oficializado por el Consejo de Participación y que deberá esperar para su posesión por la Asamblea, por parte de la Asamblea Nacional, cuando el Poder Legislativo se reinstale. Muchas gracias, Mauricio.
Fermín, siempre un gusto y espero que no haya que extrañarle demasiado a Plan B y pronto podamos reencontrarnos para analizar estos temas que creo que deben interesarle al país. Muchas gracias y bueno, les agradecemos también a quienes siguen este espacio a través de nuestros canales de redes sociales, en especial a nuestros seguidores en YouTube. Les recomendamos nuestro documental sobre los choneros, más de 300,000 visitas, una gran cantidad de interacciones. Continúelo comentando, continúelo compartiendo a través del canal de YouTube de Revista Plan B. Que tengan una excelente jornada.